Espíritu tomando el control de esta enseñanza, Padre amado, y que nuestros corazones puedan estar abiertos y receptivos para escuchar y aprender tu palabra, Señor. En el poderoso nombre de Jesús te pedimos todo esto. Amén y amén. Amén. Vamos a ir empezando el tema de que vamos a estar hablando en esta mañana, esta tarde ya, es la formación y autenticidad del canon bíblico. Voy a estar usando, Dios mediante, las diapositivas que preparé para esta clase. Déjame ver si están funcionando. Sí, están funcionando. Gloria a Dios. Hermana Marta, si puede cerrar la puerta. Ahí está. Gracias. Vamos a estar hablando del tema en esta mañana de la formación y la autenticidad del canon bíblico. ¿Ok? Y la primera pregunta con la que comenzamos la lección de esta tarde es la siguiente. Déjame ver, hasta me da la suerte. Si ves a mi hijo Daniel por ahí, dígale que lo necesito. Ahí está, sí, está bien. No está funcionando. ¿Qué le digo? Ahora, ya está funcionando. Ok. Ahí está. Ok, la primera pregunta que vamos a ver en esta mañana es la siguiente. ¿La quieren leer conmigo? Dice: ¿cómo podemos estar seguros de que los libros que tenemos en la Biblia son los que debemos tener? Okay. ¿Cómo nosotros sabemos que los libros que tenemos en la Biblia son los que debemos tener? ¿Será que acaso hay más libros? ¿O será que acaso hay menos libros? Y si son estos, ¿cómo sabemos que son los verdaderos, los inspirados por Dios? ¿Ok? La próxima diapositiva. Y esta cosa, necesito a Daniel aquí. Esto no sirve. Siempre me da problemas. Ok. Estamos hablando del canon bíblico. ¿Qué es el canon bíblico? Ok. La palabra canon, ¿qué significa la palabra canon? Significa, todo el mundo, ¿qué dice? Regla, norma o vara para medir. Eso es lo que es un canon. Un canon es una regla, es una norma o una vara para medir. Ahora, cuando hablamos del canon bíblico, ¿de qué estamos hablando? Hermana Olga, léelo en voz alta ya. La segunda, la del medio. El conjunto de libros que una comunidad de fe reconoce como inspirados. Muy bien. En términos bíblicos, el canon bíblico sería el conjunto de libros que una comunidad de fe o una iglesia reconoce como inspirados por Dios. No vamos a hablar de la inspiración porque ya hemos hablado de eso muchísimas veces. Y la tercera definición de canon bíblico, ¿cuál sería, Wendy? Los libros que oficialmente forman la Biblia. Los libros que oficialmente forman la Biblia. Cuando hablamos de canon bíblico, estamos hablando de que hay una regla o una norma o una vara para medir qué libros debieron pasar el sedazo para estar aquí y qué libros no, ¿ok? En base a esa norma, entonces, es que se determinó cuál era el canon de los libros, de la lista oficial de libros que iban en la Biblia, ¿ok? Seguimos por acá. Ahora vamos a hablar, hoy nos vamos a hablar del Nuevo Testamento. Como no tenemos mucho tiempo, nos vamos a enfocar solamente en el Antiguo Testamento, ¿ok? ¿Cómo se formó el canon del Antiguo Testamento? ¿Cuántos testamentos tenemos en la Biblia? 2 testamentos, ¿ok? O sea, son 2 cánones diferentes. Ahora, ¿cómo se formó el primer canon, que es el canon del Antiguo Testamento? Eso es lo que vamos a estar viendo en este día. Ahora, el primer canon, que es el Antiguo Testamento, se conoce como la Tanaj, ¿ok? Diga conmigo, la Tanaj. La Tanaj. La Tanaj, ¿ok? La Tanaj dice allí que es, ¿qué cosa? El canon hebreo. ¿Y que equivale a quién? Al Antiguo Testamento en nuestras Biblias. Está dividido en ¿cuántas secciones el Tanaj? 3 secciones. ¿Cuál es la primera sección? La Torá o la ley, ¿ok? La segunda sección, ¿cuál es? Los profetas. Y la tercera sección, ¿cuál es? Los escritos. Ahora vamos a hablar un poquito en detalle de cada uno. ¿Qué es la Torá o la ley, Benjamín? Dice allí. ¿Qué es el Pentateuco y los primeros 5 libros? El Pentateuco o los primeros 5 libros de la Biblia. O sea que la Torá sería Génesis, Éxodo, Levítico, Números
y Deuteronomio. Son los libros de la Torá. ¿Ok? Ahora, hay otra sección que es los profetas. ¿Qué dice Rudy? ¿Qué se incluía en la sección de los profetas en la Tanakh? ¿O qué se incluye? Porque es la Biblia que todavía usan los judíos. Esta lista incluye los libros de Josué, Jueces, Samuel y Reyes. Fíjense que estoy diciendo que la lista de los profetas para los judíos en la Tanakh incluye a los profetas, pero también incluye a quién. El libro de Josué, el libro de Jueces. Fíjense que puse un solo libro de Samuel. ¿Sabe por qué puse uno solo? Porque ellos no hacen división en primera y segunda de Samuel. ¿Ok? Es un solo libro para ellos. Ni en los reyes tampoco. Dime, mamá. Yo creo que lo hicieron por razones prácticas. De muy grande. Porque si te fijas, el libro de primera de Samuel comienza con la historia de Ana, la mamá de Samuel. ¿Ok? Que era estéril, que no podía tener hijos, y ella oró, le pidió a Dios un hijo, y Dios le bendijo, le dio un hijo, y ella se lo entregó al Señor. Ese niño después Dios lo llama para que fuera profeta. ¿Ok? Ahora, Samuel es el que nombra al primer rey. ¿De quién es? Saúl. ¿Ok? Saúl falló malamente, el Señor lo desecha y nombra a quién? A David. Entonces, tú ves que en primera de Samuel lo que habla es de eso, de los primeros años de David, antes de que David se coronara como rey. Segunda de Samuel es ¿qué cosa? El reinado de quién? De David. ¿Ok? Por eso es que yo creo que lo hicieron así, lo dividieron así porque es más fácil manejar la información de los libros. Para que haya una forma cronológica. Para que haya una forma cronológica. ¿Ok? Ahora, pero para el judío es un solo libro. ¿Ok? La tercera sección, ¿cuál es, hermana Suri? Los escritos dice, contienen variedad de géneros, poesía, sabiduría, historia y literatura apocalíptica. Apocalíptica. Aquí se incluyen todos los demás libros que conservamos en el Antiguo Testamento de las Biblias protestantes. Ok. Quiere decir que ahí está incluido Job, Salmo, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, los libros de sabiduría están incluidos. Daniel, porque Daniel cae en literatura apocalíptica. ¿Ok? Que eso es un género literario que surge durante el tiempo de los macabeos. ¿Ok? No vamos a hablar ahora de eso. ¿Ok? Vamos hasta aquí, ¿no? Porque si entramos en eso, además, el pastor Rufán va a hablar bastante de eso cuando venga en julio. Él tiene una pregunta. ¿Quién es? ¿Tú, papá? Yo tengo una pregunta. He leído la Biblia hace mucho tiempo, pero una pregunta como cristiano. ¿Nosotros seguimos el Viejo Testamento o seguimos nada más el Nuevo Testamento? Los dos. Te voy a explicar por qué. Buena pregunta. La respuesta, lo que quiero decir es que vino Cristo al Nuevo Testamento. ¿Verdad que todo lo que estaba escrito en el Viejo Testamento Se cumplió en Cristo. exacto? Pero seguimos todavía, es como soy católico Sí, sí. y no sigo yo estoy de acuerdo y me peleo con los católicos. Tengo familia que son monjas, otros que son padres, y yo hablo con ellos. Pero en parte están de acuerdo con lo que yo les digo. La pregunta es, les digo yo, en Éxodo 20 nos dice que no harás una imagen, tanto arriba, abajo, Ni debajo de la ni fama. en la tierra, porque yo soy Jehová, castigaré de primera, segunda, tercera generación. No estamos hablando del Nuevo Testamento. Pero Cristo vino, cambió la ley, o se quedó con la ley. Mira, En la pregunta. hay dos cositas. La ley de Dios está vigente. Jesús dijo que no vino a abrogar la ley, Amén. sino a cumplir la ley y los profetas. Jesús lo dijo. Y Jesús dijo, mientras el cielo y la tierra existan, ni una jota ni una tilde pasará de la ley. Cuando Cristo venga por segunda vez, toda persona que no recibió a Cristo como Señor y Salvador de su vida, que no creyó en Él, va a ser juzgado, adivina por quién. Por la ley de los 10 mandamientos. Va a ser juzgado. La persona que viene a Cristo, que se convierte, pasa. Estábamos hablando en el sermón hoy de que el cristiano vive en dos realidades. Una es la posición en Cristo y la otra es la condición actual. ¿Ok? La Biblia enseña que cuando nosotros nacemos de nuevo, Dios nos coloca en Cristo.
Y estar en Cristo, estar dentro de Cristo, implica que ya nosotros participamos de todo lo que Cristo es y de todo lo que Cristo hizo. Todo. Es como si la vida de Cristo se nos adjudicara a nosotros, que no hicimos nada. Entonces, si Cristo cumplió la ley, Cristo fue circuncidado, Cristo cumplió con toda la ley, cuando un creyente experimenta el nuevo nacimiento, como Dios lo coloca en Cristo, es como si hubiera cumplido la ley. Dios lo ve perfecto, como si yo he violado la ley de Dios. Pero como Dios me pone dentro de Cristo, eso yo lo ejemplifico varias veces. Ponle que este eres tú, que esta es una persona que ha experimentado el nuevo nacimiento, ¿ok? Y ponle que la Biblia es Cristo. Cuando Dios te salva, Dios te coloca en Él. Entonces ya Dios no te ve a ti. ¿A quién Dios ve? A Cristo. Y Cristo es perfecto. Cristo sí cumplió la ley. ¿Ok? Entonces ya Dios no me juzga por la ley porque yo cumplí la ley en Cristo. Pero si hay un aspecto de la ley que está vigente para el cristiano, y es el aspecto moral de la ley, porque necesitamos tener una ley para vivir cierta cosa. Pero he vivido una vida de alegría. ¿En qué sentido? Cristiano. Ajá. Esa es la pregunta. Ajá. La pregunta es entender que has vivido eso y al final de tus días, cuando ya estás dando las últimas, pidiéndole a Benjamín, y le digo yo a él, mira, y estoy viendo que mi vida está yendo, y pido perdón, y oro, y Benjamín está conmigo a la paz, y le digo yo que acepto a Cristo en mi corazón. Si es genuino, seguro que sí. ¿Qué le pasó al ladrón? En el último momento de su vida. Dice la Biblia, nosotros predicamos hace 2 semanas atrás. Si lees los evangelios, todos los evangelios, te da un cuadro general de lo que estaba pasando allí. Y dice, en Mateo y en Marcos dice que los 2 ladrones estaban burlando de Cristo. Los 2. Pero pasó algo en el corazón de uno de ellos que Lucas dice que cuando el otro empezó a burlarse y le dijo, si eres el Cristo, bájate de la cruz y salvanos a nosotros, el otro le dijo, tú no tienes temor de Dios, estás en la condenación. Nosotros a la verdad estamos aquí porque todos no merecemos, pero este ningún mal hizo. Y se volvió a Jesús y le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Cómo ese hombre pudo tener la visión de que estaba muriéndose al lado de él era hijo de Dios, era el Mesías? ¿Cómo? Una revelación del Espíritu Santo, directamente a su corazón. ¿Y cuál fue la palabra de Jesús? De la misma boca de Jesús. Jesús le dijo, de cierto te digo, hoy, no mañana, hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea que en el último momento de la vida, porque la salvación no es por obra, la salvación es por gracia. Efesios 2:8 dice que somos salvos por gracia a través de la fe. Y la gracia es un don inmerecido. Entonces, y el medio por el cual recibimos la salvación es la fe o la confianza en lo que Cristo hizo en la cruz. Yo entiendo eso, entiendo mucho. Y una de las críticas que yo tengo sobre la comunidad católica, la comunidad católica, no toda, ¿ok? Lo que es la iglesia en sí, se olvidó de los primeros, ¿me entendés? De la enseñanza de la Biblia. Se ha dado tanta la sede de Vaticano, De Roma. que está más, como dice un amigo mío colombiano, que está más torcido que un cigüeñal. ya no predican el evangelio. Y aquel sacerdote que trata de predicar el evangelio, ¿me entendés? Con humor, para que la gente capte más eso, lo critican, a veces lo sacan. Siempre está un sacerdote, ¿me entiendes? Como que Porque se basan en la tradición. como que es el jefe, y no creo que sea sabido. ¿Cuál era nos hemos, ¿cómo se llama? Olvidado realmente de la palabra. El verdadero evangelio. Del verdadero evangelio. Y hay muchas iglesias también que están en lo mismo. Y realmente el donar, y esto digo porque conozco de la iglesia católica,
Salvando, ¿sí? comprando el ticket. Comprando. Sí, es lo que hacían los indonesios. Amigos. Claro, Y estoy equivocado. exacto, Se botan todo lo que tienen, todas las mujeres. exacto. Yo soy salvadoreño, ¿ok? Y la tía mía me llevó a unas haciendas Ujú. y le mandó a hacer unas iglesias increíbles. Y era la donación para mí antes de morirse. Sí, sí, porque con eso ya estaba asegurándose el ticket de ida. Pero no se puede pensar que para dónde. Sí, sí, pero sabemos por la escritura que todo eso es vano en sí mismo. ¿Ok? Don Roberto iba a decir algo más. Cuando dice cielo, luz del cielo, Ujú. es Dios Cristo. Y el versículo 9 dice, yo soy Jesús. Ajá. Y es muy fuerte al oír que dice luz del cielo. Ujú. Y entonces es Cristo Jesús que dice, también, yo soy Jesús. Ujú. Me mueve mucho el oír esos versículos. Ajá. Porque aquí está con nosotros. Amén. Así es, con nosotros. Amén. Vamos a seguir acá con la Tanaj, ¿ok? Entonces, ya estamos terminando con esta sección. Entonces, para resumir, ¿la Tanaj qué es? ¿La Tanaj qué es? El Antiguo Testamento que tenemos hoy, ¿verdad? Que está dividido en la Torá, los profetas y los escritos. Ahora, vamos a hablar de la Septuaginta. ¿No he oído hablar de la Septuaginta? Ok, pero hoy vamos a oír hablar de la Septuaginta. ¿Qué dice allí? ¿Qué es la Septuaginta? La traducción griega del Antiguo Testamento. ¿En qué idioma fue escrito el Antiguo Testamento? Hebreo. Con algunas secciones en árabe, pero en hebreo. Ahora, la Septuaginta es una traducción del Antiguo Testamento del hebreo al griego. Vamos a ver por qué hubo que pasar, por qué pasó eso. Dice allí, ¿por qué los judíos decidieron traducir el Antiguo Testamento? Quiero darle, ¿estás bien, Carlos? ¿Estás enfermo? No, estoy bien. ¿Tienes dolor? Ok. No, que estoy tirando Oh, ok. Me asustaste. la famosa asiática. Ustedes tienen un problema que yo soy enfermero. ¿Ok? Y yo, cuando veo cualquier cosita, yo, aquí estoy perdiendo. Le hago el assessment rápido. Bueno, el domingo pasado me asustaste tú. Y aquí está la señora Oveja por ahí listando. Ok, seguimos acá. ¿Por qué los judíos decidieron traducir el Antiguo Testamento al griego? Jesús, ¿tú quieres leerme eso, papá? Después de la conquista de Alejandro Magno en el siglo IV antes de IV, Cristo. el griego se convirtió en la lengua común en el Mediterráneo, incluidos Egipto, Siria y Judea. Este es el imperio griego. El emperador del imperio griego, valga la redundancia, Alejandro Magno, él conquistó todo el territorio. Entonces, ¿qué pasaba cuando un reino se imponía sobre otro? ¿Qué le imponía a los demás? El idioma. ¿Qué más le impone? La cultura, la religión. Entonces, ¿qué pasó? Pasa como con los griegos. ¿Ok? Lo mismo. ¿Ven? Como ellos eran el poder dominante, impusieron su idioma, impusieron el griego. O sea que en toda la región del Mediterráneo, incluido Egipto, Siria y Judea, ¿qué se comenzó a hablar? Griego. ¿Qué pasó después, Jesús? Muchos judíos que vivían En la diáspora. ya no hablaban hebreo, por lo que necesitaban la escritura en su nuevo idioma. ¿Qué le pasó a esos judíos? Lo mismo que le pasa aquí a los hijos de nosotros. ¿Ok? Perdieron el hebreo y comenzaron a hablar ¿qué? Griego, que era el nuevo idioma. Así que necesitaban que las escrituras fueran traducidas a qué idioma. Al idioma que hablaban los muchachos. ¿Qué dice después allí? Jesús. Al vivir en culturas paganas, los judíos necesitaban acceso a la palabra de Dios en su idioma cotidiano para poder enseñar la ley, preservar la fe y formar las nuevas generaciones. Ok, fue lógico, realmente fue algo práctico el poder traducir el Antiguo Testamento del hebreo al griego, porque fue pensando en que en las generaciones que
en las generaciones posteriores. Pero usted sabe algo más, que esa traducción del Antiguo Testamento del hebreo al griego también pavimentó el camino para la iglesia en el futuro. ¿El latín cuándo salió? Después, cuando vinieron los romanos. Sí, porque era el idioma de Roma. Pero fíjate, dentro del Imperio Romano se seguía hablando ¿qué idioma? El griego. Porque ¿en qué idioma se escribió el Nuevo Testamento? En griego. Está Miguel aquí, está plantándome la oveja. Y de no acá siempre lo mata una vez, entonces. Sí, yo sé. Y que estamos en pleno primavera, que se meten aquí. Qué matanza. Entonces, estamos claros hasta aquí con la cuestión de por qué se tradujo el Antiguo Testamento al griego. Ok, seguimos acá. Ahí todavía un poco más de información. ¿Quién me quiere leer ahora? Benjamín. ¿Por qué los judíos decidieron introducirlo? Las sinagogas que fueron levantadas en el mundo griego necesitaban textos en griego para la lectura pública de las escrituras, para las enseñanzas y para el estudio de la ley y los profetas. ¿Qué pasó? Ustedes saben que después del exilio a Babilonia, como los judíos perdieron el templo, perdieron el arca del pacto, o sea que ya la religión judía ya no podía girar centralmente dentro del templo como giraba anteriormente. Pero ellos quisieron seguir practicando su fe, así que empezaron a surgir sinagogas. ¿Qué se hacía en las sinagogas? Pues se enseñaba a los muchachitos, se enseñaba a la gente, se leía la Torá, se enseñaba la palabra. ¿Ok? Ahora, las sinagogas se esparcieron por todo el imperio. ¿Ok? De hecho, las sinagogas son como la madre de lo que son las iglesias ahora. Porque es lo mismo. Ya no gira en torno a un centro religioso, sino que tenemos diferentes congregaciones en diferentes sitios. Ahora, ¿qué pasó? Dentro del imperio griego se empezaron a levantar sinagogas. ¿En qué idioma hablaba esa gente? Griego. O sea que hay que traducir la Biblia al griego. La próxima que dice Miguelito, la última. Aquí, Ajá, la segunda. porque la Septuaginta se conoce también como la traducción de los 70, ya que se dice que 70 eruditos judíos se dieron a la tarea de traducir la Torá al griego. Eventualmente, el resto del Antiguo Testamento también fue traducido, incluidos los libros deuterocanónicos. Es por eso que la Septuaginta contiene dichos libros. ¿Qué fue lo primero que tradujeron esos 70 eruditos al griego? La Torá. ¿Y qué es la Torá? ¿Qué es la Torá? La ley de los... La ley, los primeros 5 libros. ¿Ok? Pero después decidieron seguir traduciendo los demás libros, incluidos los libros deuterocanónicos que los añadieron en la Septuaginta. No están en la Tanaj. Los libros deuterocanónicos no están en la Tanaj, que es el canon ¿de quién? Del Antiguo Testamento. ¿De quién? De los judíos. Pero sí están en el canon de la Septuaginta. ¿Ok? ¿Estamos hasta aquí? ¿Están entendiendo? Ya se enredaron con la Septuaginta. Hermano, a mí me gusta la historia, me gusta la clase de historia. Seguimos acá. Ahora, esto es importante. ¿Lo quieren leer conmigo, todos juntos? A la 1, a la 2 y a la 3, ¿qué dice? La Septuaginta fue la Biblia que conocieron los primeros cristianos, incluidos los apóstoles. Qué interesante. Los primeros cristianos eran en su mayoría ¿qué? Judíos o gentiles. Después, gentiles. ¿Los gentiles hablan hebreo? ¿Ve cómo Dios preparó el camino para que los gentiles tuvieran acceso a la palabra? En griego. La Biblia que le dieron los primeros cristianos fue la Septuaginta. ¿Estamos hasta aquí? La Biblia que leían los apóstoles como el lenguaje del cotidiano, del común, del día, ¿era cuál? ¿Era el hebreo? No, el hebreo se convirtió en una lengua muerta. Vamos a hablar sinceramente, el hebreo se convirtió en una lengua muerta como el latín. Se convirtió en la lengua que se hablaba ¿dónde? En el templo, en los rituales religiosos. Pero el idioma que hablaba el común del pueblo era arameo y griego, porque era el lenguaje con el que se hacían las transacciones en la calle. ¿Ok? Entonces,
la Biblia que nuestros padres de la fe conocieron de la Septuaginta. Seguimos hasta acá. ¿Están hasta aquí? ¿Tienen preguntas? ¿Dudas, preguntas, comentarios? Ok, esto es importante. ¿Lo quieren leer conmigo? A la 1, a la 2 y a la 3, ¿qué dice? Muchas citas del Antiguo Testamento hechas por los escritores del Nuevo Testamento fueron hechas directamente de la Septuaginta, no del texto hebreo. ¿Qué quiere decir eso? Que cada vez que usted ve que en el Nuevo Testamento uno de los escritores está citando un pasaje del Viejo Testamento, no lo está citando de la Tanaj, de la Septuaginta. Usted me está entendiendo. En estos días estaba viendo un video de un erudito. Hermano, tengan mucho cuidado con los judaizantes. Este erudito estaba diciendo que el mito de que Jesús nació de una virgen se debe a que tradujimos mal Isaías 7:14, donde dice: he aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Porque en el hebreo, en la Tanaj, la palabra virgen es beula, creo que es la palabra. Y no necesariamente significa una muchacha virgen. ¿Significa qué cosa? Cualquier muchacha joven, sea virgen o no sea virgen. Entonces, este judaizante está diciendo. Por solo que no haya dado luz Pero cuando Mateo cita Isaías 7:14, ¿qué palabra usa Mateo? ¿De dónde está Mateo citando? Mateo 7:14. ¿De dónde está Mateo citando? De la Septuaginta. Y Mateo dice que la muchacha era virgen. ¿Usted me está entendiendo? Entonces, el nacimiento virginal de Cristo es una realidad. Porque los primeros judíos, la ley que leían, la Biblia que leían era la Septuaginta. ¿Estamos hasta aquí? ¿Dudas, preguntas, comentarios? Seguimos. Estoy terminando casi. Ajá, esta es importante. Y me da pena que le voy a tener que dejar por aquí cerca. Y yo creo que esta semana que viene, no, la otra, terminaremos hablando de esto. Ok, dice allí: los libros deuterocanónicos no forman parte de la Tanaj o Antiguo Testamento hebreo. Por lo tanto, los primeros cristianos, ¿qué pasó con ellos? Estaban familiarizados con la lectura de dichos libros. ¿Por qué? Porque ¿qué Biblia leían ellos? La Septuaginta. Okay. ¿Y qué son los libros deuterocanónicos? O los libros del segundo canon. ¿Judíos? No, mire, son los libros. ¿Sabe que la Biblia católica tiene cuántos libros? 73 libros. Sí, y la Biblia protestante tiene cuántos? 66 libros. Eso tiene una razón de ser. ¿Por qué? Porque la Biblia católica acepta el canon de la Septuaginta. ¿Ok? Cuando los milagros de Jesús. No. Ahí está el libro de Judith, está el libro de Primera de Macabeo, Segunda de Macabeo, Esther griego, Daniel griego, Barú, como 7 libros. Como 7 libros. Ahora no me acuerdo. Sabiduría, Eclesiástico. Esos libros no están en la Biblia protestante, pero sí los primeros cristianos los conocían. ¿Por qué? Porque tenían acceso a esa literatura. ¿Ok? O sea que ellos sabían. Sin embargo, usted nota algo, que ni Jesús ni los apóstoles citan directamente de esos libros en el Nuevo Testamento. ¿Ok? No lo van a notar. Por alguna razón. Ok. Ahora, esto es importante. ¿Lo quieren leer, Martica? Léelo en voz alta. No existía consenso entre los cristianos acerca de la inspiración de estos libros. Muchos cristianos los leían como libros de sabiduría, pero no los catalogaban como inspirados. Ok, ¿qué quiere decir esto? Que en los primeros siglos de la era cristiana no había un consenso acerca de lo que los cristianos pensaban de estos libros, si eran inspirados o no. No había un consenso. Habían cristianos que decían que sí, que eran inspirados. Habían cristianos que decían que no, pero que los usaban como libros de qué? De sabiduría. ¿Ok?
La reforma protestante los saca. ¿Por qué? Porque la reforma protestante entonces se atiene ¿a quién? ¿A la Tanaj o a la Septuaginta? Ah, no, tú eres la otra. ¿A qué se atiene? Los reformadores. La Tanaj. A la Tanaj, que es el Antiguo Testamento hebreo. ¿Ok? Porque ya el canon, para los hebreos, el canon bíblico del Antiguo Testamento se cerró ya en el siglo I, estaba cerrado. Ahora, la Septuaginta, los libros deuterocanónicos se escriben entre el siglo IV a.C. y el siglo I a.C. ¿Cuántos han oído hablar del periodo intertestamentario? ¿Han oído hablar de eso? No. ¿Qué es el periodo intertestamentario? Piensen, cabeza. Inter, ¿qué significa? Esa hojita blanca que está entre el Nuevo y el Viejo Testamento. ¿Esa qué? Esa hojita que separa el Nuevo y el Viejo Testamento. Esa hojita blanca que separan el Viejo y el Nuevo Testamento, ¿sabes cuántos años son? 400 años de silencio. 400 de silencio. Desde Malaquías hasta Mateo hay 400 años de silencio. ¿Ok? Dios no habló más por 400 años. Ahora, los libros deuterocanónicos sí registran. ¿Cómo llama eso, perdón? ¿Ah? ¿Cómo se llama esa hojita? Periodo intertestamentario. Es la hojita blanca que está entre el Nuevo y el Viejo Testamento. Benjamín está bromeando, ¿sabes? Pero esa hojita blanca son 400 años de silencio. Bueno. Ok, ¿en qué me quedé? En que los... Ajá. Dios no habló durante Por 400 años. 400 años de silencio. Dios permanece. Ahora, en los deuterocanónicos sí hay historia. Porque en esos 400 años de silencio, que Dios estuvo callado no significa que Dios no se estuvo moviendo. Que Dios estuvo callado no significa que la historia del pueblo de Israel siguió corriendo. Ahí ocurre la guerra de los macabeos, que está registrada en ese libro. Ahora, una de las razones por las cuales los protestantes rechazaron los libros deuterocanónicos es porque contienen doctrinas extrañas y contrarias al resto de la revelación de la Escritura. Como por ejemplo, las oraciones por los muertos. En Primera de Macabeo, o en Segunda, no me acuerdo ahora, usted va a ver que hay un pasaje en el que los soldados ofrecieron sacrificios por los soldados que se habían muerto y estaban orando por las almas de ellos. ¿Ok? Entonces, ese tipo de doctrina, o por ejemplo, hay mucha superstición, que si con el hígado de un pez tú podías yo no sé qué, como que hay ciertas supercherías en esos libros. Ahora, ¿significa que no tienen valor? No, tienen un valor histórico. ¿Ok? Tienen un valor histórico. Pero no sigue las reglas generales De lo que es, de la regla general para que un libro estuviera dentro del canon bíblico. Eso está en la iglesia, en la Biblia católica. En la Biblia católica. Y la puedes comprar. Mira, yo de hecho, yo tenía la Biblia Dios habla hoy cuando te lo ponen. Yo tengo una porque mi suegra me la dejó. ¿Te la dejó? Yo quedé con las cosas de ella y yo la guardé. Uh-huh. Yo tenía una de mis papás, pero se perdió. Pero lo que le quiero decir que Julio, mi hijo, ahorita está tocando duro. Porque toda mi familia casi es católica. Y una prima le dijo, Julio, pero ahí dice en la Biblia, pero en la Biblia de ellos, de eso. Por eso ya le caí. Pastor, una pregunta. Dígame, hermana Marta. Muerto. Me va a salir un poquito del tema. Hermana Marta, eso para usted es común. Sí, pastor, más eso es muy normalito. Pastor, dígame una cosa. Entonces, ¿por qué el Señor Dios se volvió a apiadar y volver a hablar después de 400 años? Porque se cumplió el tiempo en que el Mesías tenía que aparecer. Por eso en el tiempo. ¿Cómo Dios? O sea, pasó 400 años para que el Mesías. Fíjate, sí, desde Malaquías hasta Mateo pasaron 400 años. Y fíjate, y mira cómo Pablo lo dice. Pablo dice en Gálatas, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Pasaron 400 años hasta que apareciera. Hasta que apareció el Mesías. Wow. ¿Ok? El único, porque yo decía, ¿cómo es apiador? Solo por algo. No, porque ya el tiempo de aparecer el Mesías. ¿Ok? Déjame ver, yo creo, repaso general y con esto terminamos. ¿Qué significa la palabra canon? La regla. Regla, regla de medir, ¿verdad? ¿Qué es el canon bíblico? ¿Sí se acuerdan? Los libros que están, ¿dónde? Man, te dijiste bien, Nelly. Chócala ahí. Los libros que están incluidos en el libro, en la Biblia.
Ahora, ¿cuál es el nombre hebreo para el Antiguo Testamento? La Tanaj. La Tanaj. ¿En cuántas secciones está dividido el Antiguo Testamento para los judíos? 2, 3. La Torá, los profetas y los escritos. Okay. ¿Cómo se llama la traducción griega del Antiguo Testamento y por qué fue necesaria hacerla? La Septuaginta, ¿por qué hubo que hacerla? Pero los muchachos no querían aprender hebreo. Los muchachos no querían aprender hebreo. Eran los muchachos de nosotros, igual. ¿Cuántos eruditos estuvieron encargados de la traducción del Antiguo Testamento al griego? 70. 70. Es como habló de 7 y 70 en el mensaje. Pero fíjate, esos eran eruditos ¿qué? Judíos, que también eran expertos en ¿qué? En griego, perdón, en hebreo. Eran expertos en hebreo y en griego, y ellos fueron los que tradujeron la Biblia, el Antiguo Testamento al Eran griego. bilingües los chicos. Sí, eran bilingües. La Tanaj. Tradujeron la Tanaj al griego, que es la Septuaginta. O sea, que era gente inteligente, ¿no? Era gente que sabía lo que estaba haciendo. ¿Ok? So, ellos añadieron los 7 libros adicionales a esto. Añadieron porque eso ocurre en el periodo intertestamentario. Esos 400 años de silencio, ¿qué ocurre eso? Pero fue durante ese tiempo que se hizo la Hay que en ese tiempo se hace la Septuaginta y ellos agregaron esos libros. Esos libros ya estaban en circulación y se conocían y por ende ellos los traducían. Claro. Aunque no fuese. Porque la historia de los macabeos fue bien importante para los judíos. Porque cuando los macabeos se rebelan, es cuando Antíoco Epífanes, que era el emperador griego, el rey griego, sacrificó un cerdo en el lugar santo, en el altar de bronce de los judíos, y le puso una estatua de Zeus en el lugar santo. O sea, profanó el templo. Esa es la abominación desoladora de la que habla Daniel. ¿Ok? Y eso hace que los judíos se rebelen. Otra cosa que hizo Antíoco Epífanes, él quería cambiar la mentalidad de los judíos. Los judíos eran bien moralistas. ¿Y qué le hizo Antíoco Epífanes? Le montó un gimnasio al lado del templo. ¿Y qué se hacían los gimnasios griegos? No eran como ahora que usted va a planes fitness y... No. ¿Cómo se hacía? ¿Quién iba a los gimnasios? ¿Las mujeres o los hombres? Los hombres. ¿Y cómo estaban? Estaban en cuero. En cuero. O sea que... Sí, tipo sauna. O sea, empezó Antíoco Epífanes lo que hizo fue cambiarle la mentalidad religiosa a los judíos. Y por eso es que surge entonces, en ese tiempo que surge la sinagoga, en esos tiempos surgen los fariseos. Todas esas sectas que aparecen en el tiempo de Jesús, surgen en ese tiempo, por el celo religioso. Porque había una influencia helenista bien fuerte en la cultura judía. ¿Estás entendiendo? Entonces esos libros o esa tendencia, la forma de pensar de la... ¿Cómo que? Okay. So during that time, while they were, durante ese tiempo mientras estaba, esos libros surgieron ahí. Fueron como, son históricos. Pero por ejemplo la costumbre eso de la oración a los muertos, porque de ahí también surge lo del tiempo de la purgatorio y todo eso de ahí. Eso. Mira, fíjate, hagan la pregunta que te voy a tirar. Sí, pero todo eso, si no creía en eso anteriormente. ¿De dónde lo adquirieron? ¿De dónde lo adquirieron? De su tiempo en Babilonia, de su tiempo en Persia. De la cantidad todavía hasta en este tiempo ellos usan eso. Sí, lo practican. Y eso, porque tiran el maestro que tiene a los 8 días hacen La novenario. 8 días, ¿no? Sí, pero todo eso viene de todas las costumbres que adquirieron los judíos durante el tiempo en el exilio en Babilonia. ¿Ok? Se influenciaron de muchas cosas. No todo fue negativo, porque, ¿cómo te explico? En ese tiempo se desarrolla la angiología y la demonología. ¿Ok? En ese tiempo entonces los judíos se abrieron a la idea de la inmortalidad del alma y de la resurrección del cuerpo. Que eventualmente todo eso fue como que abriéndoles el sentido
y preparando el camino para quién? Para Jesús. O sea, no todo es malo. Lo que quiero que vean es que Dios se mueve en los hilos de la historia Eso es lo que estaba pensando yo. y que Dios dirige todo. Pastor, una pregunta, que no me vaya. Es un nombre tan raro. ¿Cuál es el nombre del hebreo para el Antiguo Testamento? La Tanaj. La es una palabra, un artículo. La Tanaj. T de tomate. Ay, Dios mío. T de tomate. T-A-N-A-J. Tanaj. Ay, Señor, perdón. Ustedes no hacen. Ok. ¿Y qué dice ahí? ¿Qué versión del Antiguo? Esa pregunta es fácil. ¿Qué versión del Antiguo Testamento citaban los autores del Nuevo Testamento, los Evangelios y las cartas? La Septuaginta. ¿Estamos hasta aquí? Vamos a orar. Benjamín, ¿no quieres pedir en oración, Padre? Padre, te damos gracias por el día que nos has dado hoy. Te damos gracias, Señor Dios, que nos permite estar aquí en tu casa. No solamente para escuchar la palabra, sino también para aprender y entender, Señor. Te damos gracias, Señor Dios, que nos has dado un pastor con mucha sabiduría que nos está impartiendo ella a través de la que tú lo utilizas para compartir tu sabiduría a través de ella. Te damos gracias, Señor Dios, por este momento. Te damos gracias, Señor, por compartir con mis hermanos. Te damos gracias, Señor Dios, porque poco a poco estamos entendiendo las razones y motivos por las cuales hiciste lo que hiciste para que con nosotros ahora estemos aquí. Amén. Señor Dios. Y entendamos, Padre, la salvación eterna, la salvación, el camino que tú prácticamente trazaste durante la historia para estar aquí en este momento. Así Te es. damos gracias, Señor, yo también te pido que nos guardes y nos partimos de este lugar, pero jamás de tu presencia. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, que tú nos bendigas. Amén. Las mujeres se pueden ir y no reunirme con los Pastor, hombres. una pregunta entonces. Dime, ma. La Septuaginta, ¿cómo se llama la traducción griega?